Hola, muy buenos días, chicos. Bienvenidos a su clase de biología. En el día de hoy le voy a estar presentando un interesante tema como corresponde a las biomoléculas. Por aquí les habla la profesora Flor Ángel Izaba, quien va a estar entonces tocando este tema que corresponde a la base fundamental de la biología de tercer año. Antes de entrar a definir qué son biomoléculas, vamos a definir qué es un átomo y qué es una molécula. Fíjense, el átomo es la unidad básica de la materia y, por lo tanto, para hablar de moléculas tenemos que saber que las moléculas están formadas por átomos, por distintos tipos de átomos. Entonces, ¿qué es una molécula? Una molécula no es más que la unión de por lo menos dos átomos que se mantienen unidos entre sí a través de fuerzas químicas llamadas enlaces químicos. Pero una molécula puede estar formada por más de dos átomos. Sí, claro, chicos, vamos a ver más adelante que una molécula mínimo debe estar formada por dos átomos. De allí en adelante vamos a encontrar diferentes tipos de moléculas. Y hablando un poco de átomos y moléculas, que pudiera parecer un poco este tema asociado a química, es preciso recordarles, chicos, que los procesos biológicos en su mayoría son reacciones químicas. Por lo tanto, nosotros debemos conocer los elementos fundamentales de la química para comprender la biología. Así, en este tema de hoy que estamos tocando sobre biomoléculas, vamos a reconocer entonces que las moléculas son aquellas que están formadas por elementos, y acá en la lámina nosotros podemos ver que hay moléculas, por ejemplo, que son diatómicas, que están formadas por dos átomos, en el caso del nitrógeno que nos estamos viendo acá. En el caso de algunas otras moléculas como triatómica, y como su nombre lo indica, su prefijo tri significa que tiene tres átomos. Por su parte, las moléculas también podemos identificarlas como aquellas moléculas que están formadas por compuestos, es decir, por átomos distintos, como es el caso del agua, que está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y entonces vemos qué es una biomolécula. Pues chicos, una biomolécula es una molécula biológica y son todas aquellas que son propias de los seres vivos, ya sea como producto de sus funciones biológicas o como constituyente de sus cuerpos, es decir, que son las moléculas de las cuales todos y cada uno de nosotros estamos compuestos. Las biomoléculas se presentan en un enorme y variado rango de tamaños, formas y funciones. Vamos a ver más adelante un poco su clasificación. Las principales biomoléculas son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los aminoácidos, las vitaminas y los ácidos nucleicos. Y veremos a lo largo de toda esta biología cómo estas biomoléculas forman parte importantísima de todos los procesos biológicos. En esta lámina nosotros vamos a ver entonces de qué están formadas esas biomoléculas. Bueno, las biomoléculas están formadas fundamentalmente por cuatro átomos, que son el hidrógeno, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno. Estos cuatro elementos representan alrededor del 99% de los átomos de los seres vivos. Quiere decir entonces, profe, que todos los seres vivos estamos formados por estos elementos, por estos átomos. Pues sí, a través de las distintas combinaciones y de los distintos compuestos, a través de sus enlaces químicos, nosotros vamos a obtener y a reconocer las distintas biomoléculas. Estos cuatro átomos interaccionan de acuerdo a sus tamaños atómicos y a su distribución electrónica. Un ejemplo aquí de una biomolécula que está representada en este caso por cada átomo un color distinto. Hola chicos, bueno, continuamos con nuestra clase y vamos a ver entonces cómo se clasifican las biomoléculas. Una manera de clasificar las biomoléculas corresponde a según la naturaleza química de estas. Así encontramos entonces moléculas
o biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Veamos las biomoléculas inorgánicas. La primera es el agua, que es una biomolécula muy importante y tal como nosotros estamos viendo acá, ¿verdad? Esta biomolécula está conformada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Así la fórmula química de la biomolécula inorgánica es H2O. En este caso, el agua. Para el caso de otra biomolécula inorgánica importante, corresponden a los gases. En este caso, les traje acá de ejemplo, vamos a ver el oxígeno y el dióxido de carbono, los cuales son elementos fundamentales durante los procesos biológicos. El oxígeno es una biomolécula que está conformada por 2 átomos de oxígeno y el dióxido de carbono está conformada por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Su fórmula química entonces es CO2. ¿Qué significa CO2, profe? Que tiene un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Otra biomolécula importante dentro del grupo de estas inorgánicas corresponde a las sales inorgánicas. Y allí encontramos aniones como el fosfato, el bicarbonato y cationes como el amonio, que también son fundamentales dentro de los procesos biológicos. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces el átomo de nitrógeno unido, en este caso, a 3 hidrógenos. La clasificación de las biomoléculas según su naturaleza química, ya veíamos entonces anteriormente en la lámina que corresponde a las biomoléculas inorgánicas. En este caso vamos a ver, chicos, las biomoléculas orgánicas. Estas biomoléculas orgánicas son fundamentales durante los procesos biológicos y aquí encontramos diferentes tipos. Los glúcidos, como la glucosa, el glucógeno y el almidón. Los lípidos, que están conformados por los ácidos grasos, los triglicéridos, el colesterol y los fosfolípidos. Vamos a ver más adelante un poquito más detalle de cada uno de estos. Ahorita es interesante que ustedes identifiquen los principales grupos de biomoléculas orgánicas. Así entonces también tenemos proteínas, las cuales podemos encontrar enzimas, hormonas, la hemoglobina y las inmunoglobulinas. Dentro de otras moléculas fundamentales, importantísimas, y para este tercer año de biología nosotros vamos a estar viendo lo que corresponden a los ácidos nucleicos, que es el ADN y el ARN, es decir, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Y finalmente, otras moléculas importantes dentro del grupo de las orgánicas corresponden a los metabolitos, como es el ácido pirúvico, el ácido láctico y el ácido cítrico. ¿Y qué es eso, metabolitos? Bueno, son biomoléculas justamente que intervienen durante los procesos metabólicos de los que ocurren normalmente durante toda la vida de los seres vivos. Ahora bien, chicos, las biomoléculas también se pueden clasificar según el grado de complejidad estructural. Así nosotros encontramos diferentes tipos de biomoléculas. La primera son las llamadas precursoras, como su nombre lo indica, son aquellas moléculas que inician los procesos biológicos, ¿ok? Encontramos dentro de este grupo el agua, que ya lo veíamos anteriormente, que también en la antigua clasificación está dentro de las moléculas inorgánicas, el anhídrido carbónico o el dióxido de carbónico, también conocido, y el amoníaco. También encontramos dentro de este tipo de biomoléculas intermediarios metabólicos, moléculas como el oxalacetato, el piruvato o el citrato, que posteriormente se transforman en otros compuestos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de procesos biológicos complejos que suceden dentro de la célula, algunas biomoléculas intervienen y se van transformando. Tal es el caso, el ejemplo del piruvato, que interviene en el ciclo de Krebs, que es el ciclo que nos permite generar ATP, que es la energía que nos da y nos permite el movimiento en todo el interior de la célula. También las biomoléculas las podemos encontrar, muchachos, como unidades estructurales. También son llamadas unidades constitutivas de macromoléculas, es decir, que forman parte de algo mucho más grande, como lo son los monosacáridos, los aminoácidos, los nucleótidos, el glicerol y los ácidos grasos. Finalmente, las macromoléculas, que son de un peso molecular alto, como los ya citados, como el almidón, el glucógeno, la proteína y los mismos ácidos nucleicos que veíamos anteriormente. ¿Qué quiere decir entonces? Que esas macromoléculas también son biomoléculas, pero que están formadas por la unión de varias moléculas azules. Según el tipo de moléculas inorgánicas,
que nosotros vimos anteriormente, que según su naturaleza química, nosotros encontramos, reiteramos entonces, estas que son de las más importantes, la biomolécula del agua. Vemos que esta biomolécula es una molécula más abundante que se encuentra en todos los seres vivos. De hecho, la constitución de la mayoría de los seres vivos está alrededor, dependiendo del organismo, entre el 80 y el 90% de agua. Las propiedades del agua los convierten en la biomolécula de mayor importancia. El agua tiene unas características que ya nosotros habíamos visto, que son incolora, inodora, pero además que tiene un calor específico muy alto, que quiere decir que para cambiar su temperatura se necesita incorporar suficiente energía para modificar. La biomolécula del agua es una biomolécula bastante estable, muchachos, y por eso se le conoce como el solvente universal. La mayoría de los otros compuestos o elementos químicos son capaces de disolverse en el agua. En cuanto a los gases, estos están relacionados con los procesos metabólicos como la respiración y la fotosíntesis. Ya veíamos, por ejemplo, el oxígeno y el CO2, que son de estos dos tipos de moléculas inorgánicas que están en constante movimiento dentro de la naturaleza, dentro del grupo de los miembros del reino animal y los del reino vegetal que realizan estos procesos importantes como son fotosíntesis y respiración. También encontramos las sales minerales. En los organismos podemos encontrar diferentes tipos de sales. ¿Bajo qué modalidad? Bueno, en forma de precipitados o bien disuelto dentro de los fluidos corporales. El tipo de biomoléculas orgánicas, muchachos, son unas moléculas con una estructura a base de carbono. El carbono se simboliza con la letra C y son sintetizados solo por los seres vivos. De esta manera, aquí tenemos un ejemplo de una molécula orgánica. Fíjense que aquí está el carbono simbolizado. En este caso es una molécula orgánica que corresponde al etano. Tiene 2 átomos de carbono y fíjense que en su entorno tiene los átomos de hidrógeno, que en este caso corresponden a 6 átomos de hidrógeno. Es decir, que la estructura química del etano sería C2H6. Suena un poquito a química, profe, ¿sí? Y todas estas estructuras químicas y todas estas biomoléculas están presentes dentro de nuestro organismo, tales como los glúcidos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Veamos los glúcidos o los carbohidratos. Los glúcidos o carbohidratos son moléculas formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los podemos encontrar en muchos alimentos y por lo tanto nos proporcionan calor y energía. Fíjense que nosotros podemos clasificar a los glúcidos o a los carbohidratos de acuerdo a su constitución. Así vemos, por ejemplo, los monosacáridos son azúcares o carbohidratos simples que se constituyen unidades básicas y están asociados a la formación de compuestos más complejos, como el caso de la glucosa. Otro tipo de clasificación de los carbohidratos corresponde a los oligosacáridos, que son azúcares formados por la unión de pocos monosacáridos, como por ejemplo la maltosa y la sacarosa. La maltosa, ¿verdad?, está formada por la unión de 2 grupos de glucosa. Los polisacáridos, como su nombre lo indica, el prefijo poli me indica, chicos, que son muchos sacáridos, muchos azúcares, son moléculas entonces un poco más complejas que están formadas por miles de monosacáridos. Un ejemplo de ellos encontramos el almidón y la celulosa. Los lípidos corresponden a un grupo muy variado de sustancias que se caracterizan por ser insolubles en el agua, pero son fácilmente solubles en sustancias orgánicas como el éter. Los lípidos cumplen una función también muy importante de reserva energética, muchachos, y a nivel estructural también tienen unos elementos y unas funciones muy importantes. Desde el punto de vista energético, constituyen una fuente de reserva energética vital, aportan aproximadamente 9,4 kilocalorías por gramo. Los componentes estructurales primarios de las membranas biológicas están formados por lípidos. De hecho, es una clase especial de lípidos que se llaman fosfolípidos y que nosotros vamos a ver más adelante con lo que corresponde a la estructura de la membrana plasmática. Que como ya nosotros vimos, la membrana plasmática es la barrera que permite la comunicación entre el exterior celular y el interior celular. Volviendo entonces a los lípidos, la característica, la estructura química de esta biomolécula
le permite resistir a bajas temperaturas, los cuales entonces van a facilitar y van a permitir que muchos animales las almacenen en forma de energía y permiten servir de aislante térmico. Los lípidos también participan en múltiples funciones, algunas de ellas como hormonas, antioxidantes, como pigmentos o factores de crecimiento vitales y vitaminas. Un elemento fundamental a considerar son los aminoácidos. Los aminoácidos son estructuras químicas. Nosotros identificamos 20 aminoácidos que existen y la combinación de esos distintos tipos de aminoácidos, muchachos, forman las proteínas. Quizás las biomoléculas más importantes dentro del grupo que nosotros estamos estudiando el día de hoy corresponden a las proteínas, ya que forman parte estructural de muchas de las estructuras biológicas, pero también intervienen en muchos procesos biológicos. Estos aminoácidos se mantienen unidos a través de distintos enlaces químicos que van a permitir entonces formar esas proteínas en sus distintas funciones. El cuerpo humano utiliza proteínas para moverse, para crecer, para reparar tejidos, inclusive para defenderse frente a agentes que causan enfermedades. Actualmente existe una gran diversidad de proteínas que varían en forma, en tamaño y en función. Y como les comentaba al principio de la lámina, son producto de la función, de la combinación de los 20 distintos tipos de aminoácidos. Una de las proteínas más importantes corresponde al colágeno y aquí les traje la estructura química de la proteína. Ahora bien, entramos en un tema interesantísimo que corresponde a una biomolécula como son los ácidos nucleicos. Son moléculas orgánicas largas y complejas. Recordemos que según la clasificación que habíamos visto, los ácidos nucleicos corresponden a las macromoléculas y están compuestos fundamentalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. Se relaciona con el almacenamiento y la expresión de la información genética. Los ácidos nucleicos, entonces, tienen una función importante porque están relacionados con el almacenamiento y la expresión de la información genética. ¿Cómo así, profe? Bueno, existen dos tipos de ácidos nucleicos. Y esos ácidos nucleicos que forman parte de estas biomoléculas tienen la información genética, todo el código genético de los seres vivos. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, chicos. El primer ácido nucleico que nosotros identificamos, y el más importante, es el ADN. ¿Qué es el ADN? Como su nombre lo indica, el ADN es ácido desoxirribonucleico y se encarga de almacenar la información genética y transmitirla a la descendencia. Entonces el ADN es la biomolécula que se encarga del almacenamiento y toda la información genética de los seres vivos. Pero hay otro tipo de ácido nucleico importante como es el ARN, el ácido ribonucleico. Se encarga de transportar el mensaje biológico que luego se expresa como una proteína. Estos dos ácidos nucleicos interactúan permanentemente dentro de los procesos biológicos que nosotros vamos a ver en las siguientes clases. Aquí les traje un ejemplo de cómo estos ácidos nucleicos están constituidos. En este momento nos interesa identificar que el ARN es una macromolécula, ¿verdad? Una biomolécula que está formada por una sola hebra y el ADN, el ácido desoxirribonucleico, está formado por dos hebras entrelazadas entre sí. Bueno, chicos, hasta aquí la clase que corresponde a biomoléculas. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que estoy a la orden frente a cualquier duda o inquietud frente a este interesante tema que es importante que tomen sus notas para las futuras actividades que vamos a tener. Para mí ha sido un gusto estar esta mañana con ustedes y por aquí entonces cierra la clase de hoy la profesora Flor Ángel Izaba. Que pasen un excelente día, muchachos.